Buenos días, compis. Hoy bacalao en guiso de callos. Iba a hacerlos con callos de bacalao, pero no son nada fácil encontrarlos, y menos fuera de Madrid. Así que, como tenía callos, lo he hecho con callos. Un bacalaíto y unos callos. ¿Hay algo más lascivo? Se me saltan las lágrimas cada vez que lo recuerdo. Espectacular, de verdad. Hacerlo porque merece la pena probarlo. Este vídeo se lo voy a dedicar a una persona que me ha pedido que le haga bacalao al pil-pil y que nunca encuentro la ocasión. 1000 veces. Yanire, con todo mi cariño te voy a dedicar este vídeo y todos los guisos de bacalao que vaya a hacer, incluyendo el de el pil-pil. Así que espero que disfrutéis de la receta y vosotros también, compis, que disfrutéis de la receta. Hasta el próximo vídeo. Comenzamos. Bueno, en una sartén, cuando la vamos a poner en el fuego y cuando esté calentita, veis cómo corre el aceite, le vamos a poner el bacalao con la piel hacia abajo. Mojamos un poquito en el aceite, como habéis visto, y una vez que lo dejemos quieto ya no se mueve ni se toca más. Lo dejamos ahí 2-3 minutos, he añadido un poquito más de aceite, y cuando movamos la sartén, ahora veis que el bacalao ya no se mueve porque se ha pegado la piel. Vale, entonces ahora hay que dejar que caramelice las proteínas de la piel y se despeguen solas de la sartén. ¿Cómo lo sabemos? Moviendo un poquito la sartén y se suelta. Si se suelta ya no se va a volver a pegar. Vale, entonces veis que yo ya le he movido. Eso que se queda marcado no es piel, es la huilla, eso es, que suelta. Y ya está suelto. Pasa un tiempo desde que lo que pasa es que el vídeo lo voy cortando para no teneros ahí mirando a la tajada del bacalao mucho tiempo. Bueno, he echado un poquito de aceite por encima y lo vamos a hacer a la plancha, la tajada. Vamos a dejarlo en un puntito que esté bien. Entonces, tenemos que tener los callos guisados. Yo los tenía, además cuando los hago cantidad y congelo varios tapes. Entonces, sacamos los callos, los calentamos y los ponemos en una... Los calentamos y los troceamos muy pequeñitos. Entonces vamos a emplatar. Tiramos el caldo de los callos. Hacemos una especie de círculo o circunferencia en el plato y sobre ese círculo vamos a poner el bacalao. ¿De acuerdo? Una vez que lo dejemos ahí, ahora vamos a echar los callos un poquito por encima. Y así de sencillo este platito. Echamos los callos y lo vamos a disfrutar. No os imagináis lo que es mezclar el bacalao con los callos. De verdad, es brutal. Un mar y montaña, ¿por qué no? Ponemos el poquito de perejil y ya tenemos el plato terminado. Así de sencillo. Os dejo el enlace de los callos, de cómo se hacen los callos, aquí arriba, para que tengáis la receta de nuestro canal. De verdad que es un plato que merece la pena. Prepararos, que vienen recetas muy buenas, ya veréis. Bueno, y ahora un poquito más adelante en el vídeo os muestro cómo dejo el bacalao, que lo dejo prácticamente bien hecho, pero sin llegar a terminarlo del todo. Voy a abrir y deshacer la tajada para que veáis el punto que tiene. Que disfrutéis de esta receta y hasta el próximo vídeo, compis.